Llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote y todos se reunieron allí. Estaban los jefes de los sacerdotes, las autoridades judías y los maestros de la ley. Pedro lo había seguido de lejos hasta el patio interior del sumo sacerdote y se sentó con los policías del templo, calentándose al fuego. Los jefes de los sacerdotes y todo el Consejo Supremo buscaban algún testimonio para que permitiera condenar a muerte a Jesús, pero no lo encontraban. Varios se presentaron con falsas acusaciones contra él, pero no estaban de acuerdo en lo que decían. Algunos lanzaron esta falsa acusación: nosotros le hemos oído decir, yo destruiré este templo hecho por mano de hombre y en 3 días construiré otro, no hecho por hombres. Pero tampoco con estos testimonios estaban de acuerdo. Entonces el sumo sacerdote se levantó, pasó adelante y preguntó a Jesús: ¿no tienes nada que decir? ¿Qué es este asunto de que te acusan? Pero él guardaba silencio y no contestaba. De nuevo el sumo sacerdote le preguntó: ¿eres tú el Mesías, el Hijo de Dios bendito? Jesús respondió: yo soy. Y un día verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios poderoso y viniendo en medio de las nubes del cielo. El sumo sacerdote rasgó sus vestiduras horrorizado y dijo: ¿para qué queremos ya testigos? Ustedes acaban de oír sus palabras blasfemas. ¿Qué les parece? Y estuvieron de acuerdo en que merecía la pena de muerte. Después algunos empezaron a escupirle, le cubrieron la cara y le golpeaban antes de decirle: ¡hazte el profeta! Y los policías del templo lo abofeteaban. Pedro niega a Jesús. Mientras Pedro estaba abajo, en el patio, pasó una de las sirvientas del sumo sacerdote. Al verlo cerca del fuego, lo miró fijamente y le dijo: ¿Tú también andabas con Jesús de Nazaret? Él lo negó: no lo conozco, ni entiendo de qué hablas. Y salió al portal. Pero lo vio la sirvienta y otra vez dijo a los presentes: este es uno de ellos. Y Pedro lo volvió a negar. Después de un rato, los que estaban allí dijeron de nuevo a Pedro: es evidente que eres uno de ellos, pues eres Galileo. Entonces se puso a maldecir y a jurar: yo no conozco a ese hombre de quien ustedes hablan. En ese momento se escuchó el segundo canto del gallo. Pedro recordó que Jesús le había dicho: antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. Y se puso a llorar. Nuestro Señor Jesucristo compadeció ante 2 tribunales. Primero ante el Sanedrín, que era el Consejo Supremo de los Judíos, donde allí le acusaron de blasfemia, o sea, de insultar a Dios. Y después compareció ante Pilato, el gobernador romano, y allí le acusaron de agitador político. Acá los sacerdotes no logran condenar a Jesús por alguna rebeldía contra la ley, así que se ven obligados a recurrir a algo mucho más importante que ocupa el lugar central en el Evangelio. Es la pregunta, ¿verdad? ¿Eres tú el Hijo de Dios? ¿Y por qué le preguntaban esto? Porque para esa cultura judía, Hijo de Dios era el título que se le daba al Mesías. Jesús escoge entre muchos textos bíblicos referentes al Mesías 2 expresiones que dejan entrever la personalidad divina de nuestro Salvador. Hijo del hombre, que viene de Dios mismo. Esto podemos ver en Daniel 7, verso 13.
sentado a la derecha de Dios, como en pie de igualdad. Podemos ver esto en Salmo 110:1. Y con esta afirmación Jesús proclama claramente que no es solo un hijo de Dios, como puede serlo un santo o un enviado de Dios, sino el Hijo único que es Dios con el Padre. Jesús fue condenado en nombre de Dios y no se rebeló contra la sentencia injusta de los jefes religiosos de su pueblo, que eran representantes legítimos de Dios, pero indignos. Aquí también tenemos el escenario de la huida de los apóstoles y la negación de Pedro, que no son motivos suficientes para que haya predicadores que los pinten como si fueran unos miedosos, a quienes el mismo Espíritu Santo les habría dado el coraje indomable de un solo golpe el día de Pentecostés. No le faltaba hombría, de lo contrario Jesús no le habría escogido. Lo que pasa es que se sentían dispuestos a morir por él en el entusiasmo de un combate común, pero todo sucede al revés de lo que ellos esperaban. Y Jesús no opone resistencia y lo ven atado. Esta huida, sin embargo, sacude hasta las bases de su fe. Pedro negó a Jesús, no solo porque tenía miedo, sino porque en realidad ya no sabía quién era Jesús. La negación de Pedro le obligará a dudar de sí mismo hasta el final de su vida. Pedro, roca y responsable de la Iglesia universal, se mantendrá siempre consciente de su debilidad personal y no descansará hasta que siga a Jesús dando su vida por él. Esto podemos comparar con Juan 21, verso 19.